El derecho de acción tiene diferentes definiciones dependiendo de la rama del derecho a la que estamos refiriéndonos. No obstante, en derecho procesal, esta consiste en el derecho a hacer solicitudes al Estado para que intervenga en una controversia y resuelva pretensiones. Se fundamenta en el artículo 23 de la Constitución Política, el cual consiste en el derecho de petición. Respecto a la naturaleza del derecho de acción, es un tema que se ha venido discutiendo desde la época del derecho romano. Este derecho tradicionalmente se le incluía como un accesorio del derecho sustancial. No obstante, desde el siglo XVIII se empieza a entender como una rama completamente independiente que pertenece al derecho procesal, y existen varias teorías respecto al derecho de acción que buscan entender su naturaleza. En primer lugar, tenemos la teoría del derecho concreto de obrar, es decir, la acción es el poder jurídico para solicitar la intervención del Estado solo si se basa la pretensión en el derecho sustancial. Por consiguiente, tenemos la teoría del derecho abstracto. Consiste en que la acción es un derecho autónomo y anterior al proceso y busca un concepto del Estado, sea este favorable o no, y mediante un juez. En tercer lugar, tenemos la teoría de la acción como derecho potestativo, la cual nos dice que existen los derechos potestativos que consisten en la creación de una obligación, ya que éste es susceptible de ser ejercido para cesar o crear una situación de derecho. No importa la voluntad de los sujetos pasivos de su ejercicio. Ahora vamos a plasmar los conceptos de diferentes autores. En primer lugar tenemos el concepto de couture, el cual nos dice que la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Esta pretensión puede ser en derecho y versa sobre un derecho que se cree tener. Ahora vamos a traer a colación el concepto de Davis Echandía, el cual nos dice que el derecho de acción es el derecho de toda persona para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado en un caso concreto, mediante una sentencia y a través de un proceso. Y finalmente tenemos el concepto del autor. Este es el más extenso, el cual nos dice que es un derecho público y fundamental subjetivo que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales y reclamarles la satisfacción de una pretensión. La pretensión es distinta a la acción, puesto que el segundo es el derecho de pedir y el primero es la petición concreta que se formula. El hecho de que se ejerza el derecho de acción sin tener bases reales, infundada o temeraria, lleva a que se impongan condenas por las costas ocasionadas y por el abuso del ejercicio del derecho. El derecho de acción, gracias a estas teorías y al entender su naturaleza, se entiende que es de carácter unitario. Es decir, es imposible clasificarlo jurídicamente. Sin embargo, se pueden clasificar las pretensiones que llevan implícitos estos. Las pretensiones se pueden clasificar: 1. De acuerdo con la rama del derecho sustancial. 2. De acuerdo con el derecho material. 3. De acuerdo con el tipo de proceso que se tramita. Y 4. De acuerdo con el contenido de la sentencia que se pide al Estado. Ahora se hace un análisis respecto al alcance que tienen las pretensiones. Aquí encontramos diferentes tipos de pretensiones. En primer lugar tenemos la pretensión declarativa, que busca que se acepte o se niegue la existencia de una determinada relación jurídica. Se presenta cuando existe la duda y busca que se resuelva mediante sentencia. Existe como último recurso ante la existencia de esta duda, puesto que si existen otros medios idóneos para determinar la relación jurídica, esta no será válida. Esta clase de pretensión no otorga derechos, solo busca que se reconozcan públicamente. Existe la pretensión constitutiva, la cual es todo lo contrario a la anterior, puesto que ésta sí busca crear un derecho. Su objeto es la constitución, modificación o extinción de un derecho, crear un nuevo estado jurídico anteriormente inexistente mediante una sentencia. Ambas sentencias son declarativas. No obstante, el juez debe limitarse a fallar únicamente con la pretensión expuesta. Junto a estas existe la pretensión de condena. Esta es de carácter coercitivo, puesto que busca imponer una prestación al demandado y si éste se niega se le puede compeler por diversos medios a que lo haga. Esta pretensión busca la declaración de la existencia de una obligación de la parte demandada. También está la pretensión ejecutiva, que tiene por objeto que se ordene el cumplimiento de una obligación y así dar efectividad a la prestación que ya fue declarada mediante fallo judicial. Esta no impone en cumplimiento como la pretensión de condena, solo ni lo declara,
simplemente ordena su cumplimiento. Por último, existen las pretensiones preservativas o cautelares. Estas son de carácter subsidiario y buscan la protección de personas o bienes afectos al juicio y así lograr que efectivamente se cumplan las pretensiones principales. Estas dejan de tener efectos si la pretensión principal, es decir, las pretensiones anteriores, son desestimadas por el juez. Cabe aclarar que puede existir un cúmulo de pretensiones en una sola acción. No es necesario presentar cada pretensión autónomamente por razones de economía procesal. Estas se pueden presentar en un mismo proceso de acuerdo con los requisitos que la ley establece. ¿Cómo se materializan estas acciones ante un juez? Todo esto se lleva a cabo mediante un proceso. ¿En qué consiste el proceso? El proceso sugiere la idea de ordenamiento progresivo en busca de un fin. Su objeto es resolver las peticiones de los sujetos de derecho mediante el ejercicio del derecho y sometiéndose a la jurisdicción del Estado. Ahora, ¿qué son las partes dentro de un proceso civil? Se denomina parte todo interviniente sujeto de derecho dentro de un proceso. En sentido estricto, solo pueden existir dos partes dentro de un proceso. Las personas que se adhieran a estas no pueden constituir una nueva parte, solo se adhieren por las pretensiones que ya se llevan a cabo dentro de las partes. Y estas partes son el demandante y el demandado. Las partes se determinan cuando el demandante adquiere esta facultad al demandar y el demandante al ser demandado. Las demás partes del proceso adquieren cualquiera de las dos facultades al ubicarse en las pretensiones del demandante o del demandado. También, en sentido más amplio, pueden comparecer un proceso las personas naturales y jurídicas, patrimonios autónomos, el concebido para la defensa de sus derechos y los demás que determine la ley. Para ser parte y comparecer en juicio, solo se debe ser persona natural, sin importar en qué calidad esté o qué cualidades especiales tenga, ya que esta persona tendrá esta capacidad para llevar sus pretensiones ante un juez. Los menores de edad, las personas jurídicas, los patrimonios autónomos y el que está por nacer deben comparecer a través de un representante legal. Ahora, los consorcios. Los consorcios también son una parte fundamental del proceso. Estos se entienden como una unión de dos o más personas en forma conjunta, quienes presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. Esta no crea un nuevo sujeto de derecho al ser una forma no societaria de relación, solo es una vinculación de intereses entre personas. Entendiendo esto, el consorcio no actúa como un ente único, sino que actúan las personas naturales vinculadas a este. Pero estas personas pueden ser representadas como un consorcio mediante representante legal en procesos administrativos y respectivos a contratos estatales. Ahora bien, el litis consorcio es cuando el consorcio acude al aparato jurisdiccional. Es cuando un número plural de sujetos de derecho hace parte de una o ambas partes del proceso, es decir, demandantes o demandados. Este puede ser activo, pasivo o mixto. Existen diferentes tipos de litis consorcios. En primer lugar, está el litis consorcio necesario, el cual se entiende como un litis consorcio la obligatoriedad de estar vinculados a un proceso, una pluralidad de gente por actuación surtida en primera instancia. Se presenta cuando haya que resolverse de manera uniforme para todos. El demandante, en primer lugar, es quien determina quiénes deben comparecer. Posteriormente, el juez, si la demanda falla en lograr esto, y por último, se podrán citar de oficio o a petición de cualquiera de las partes antes de primera instancia. Cuando el proceso ya se encuentra andando y se vincula un litis consorcio, este se suspende para otorgarle los términos de notificación y contestación. Las actuaciones del litis consorte favorecerán a los demás, no solo deben favorecerlo a él mismo. Por ello, lo ideal es intervenir de común acuerdo y por medio de un solo apoderado. No obstante, cada litis consorte puede tener su propio apoderado judicial. Las sanciones recaerán únicamente en el litis consorte que sea merecedor, no en todos los integrantes. En segundo lugar, existe el litis consorcio facultativo o voluntario. Este se da por razones de economía procesal y comparecen voluntariamente a cualquiera de las dos partes. Se puede presentar cuando A. provenga de la misma causa, B. cuando verse sobre el mismo objeto, C. cuando se hallen entre sí en relación de dependencia y D. cuando deban servirse de las mismas pruebas. Los actos de los litis consortes no afectan a los demás, por ello pueden disponer de los derechos en litigio.
Asimismo, los recursos y las decisiones judiciales se entienden por autónomas de cada litis consorte. En el proceso pueden existir otras partes diferentes al demandante, al demandado y a los litis consorcios. En primer lugar, se entiende que las otras partes son sujetos que, sin estar mencionados como parte, ingresan al proceso por reconocérsele una calidad diversa del litis consorcio, basada en una relación jurídica diferente, pero relacionada con la debatida y que pueden quedarse vinculados por la sentencia. Esta clase de intervención se regula por el Código General del Proceso y se puede dar mediante la intervención excluyente, el llamamiento en garantía, la demanda de la coparte, el llamamiento en garantía y la denuncia del pleito y el llamamiento al poseedor o tenedor. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Valencia y hoy les voy a hablar sobre la demanda. Y es que en parte principal, el desarrollar el tema de los hechos de la demanda implica necesariamente referirse al conflicto y a la controversia que está sucediendo. Y es como en plano de esta demanda, cómo va a llegar a la realidad, cómo va a ser en esencia. Y como consecuencia a los efectos posterior a la etapa probatoria y finalmente a la definición de la sentencia que tendrá un relato de los hechos. El proceso judicial como heterocompositivo de solución de conflictos en un sistema adversarial. En partes confrontarán para el juez, forme con su convicción y en base a ella adjudique al fin de la solución. Salvo en los casos muy excepcionales en los que se plantea un problema de interpretación o de aplicación de la norma, tanto en el relato de los hechos de la demanda como la producción de la prueba y sentencia de un juez, gira alrededor de unos hechos generadores del conflicto o de aquella controversia. En el sistema nacional, el proceso civil es básicamente un método de debate escrito, en excepción de las audiencias de prueba o en las pruebas orales que son volcadas por escrito de actas y que son pedidas. Si tuviéramos que dividir el proceso civil a un conocimiento de etapas conforme al sistema del Código Civil y Comercial de la Nación, tendríamos primero la instrucción, que es en la que cada parte aporta los hechos y ofrece una prueba. Como segundo, tendríamos la conciliación y el saneamiento. Cuando en la audiencia preliminar, el juez intenta conciliar las partes para fijar los hechos controvertidos y que se den una contundente solución y pues obviamente de esta declara la admisibilidad por los hechos de prueba ofrecido y la declara admisible. En este mismo acto toma las partes la absolución de las posiciones. La tercera etapa sería la etapa probatoria en la que se producen las pruebas admitidas y en la cuarta etapa tenemos que el juez clausura la etapa anterior y las partes del proceso común u ordinario para alegar sobre la prueba producida. Y quinto, tenemos la etapa decisoria que comienza con el llamado de autos para dictar la sentencia, es decir, de las partes en un acto tribunal y que se sustrae el expediente del exceso a las partes y el juez adjudica la acción al conflicto de resolución fundada, salvo el acto de iniciación del proceso sobre la instancia, llamado demanda, y la sentencia definitiva que pone fin al proceso. Todas estas etapas son intermediarias, son eventuales y por lo tanto no pueden existir como sucede, por ejemplo, en el llamado proceso en rebeldía. Bueno, y por otro lado vamos a hablar como el contenido de la demanda, y es que la demanda debe contener la designación de un juez a quien se erige, el nombre, el domicilio, la dirección de las partes y los representantes, si es el caso, dependiendo de la clase del proceso en la que nos estemos guiando. Expresado con precisión y claridad varias
varias pretensiones que se están formulando sobre las hechos y las omisiones del hecho o de la controversia que se está realizando. Designación del juez a quien se dirija, y la demanda se presentará respecto al juez del circuito o municipio de reparto. Es necesario enunciar a quien se dirige, si es municipal, de circuito, territorial o de familia. El nombre y domicilio de las partes del demandante y demandada. El domicilio del demandante será el que se haya hecho constar de la demanda o en la petición, y se hará constar con la demanda o petición de solicitud con el que se inicie el proceso. Nombre del apoderado judicial del demandante si fuese el caso. Si se carece del derecho de postulación, acudir a vicios de un apoderado judicial, debe ser abogado con tarjeta profesional vigente y será quien elabore la demanda para indicar cuál es su nombre y su dirección de domicilio, o ya sea pues de su oficina en la que esté encargado o que esté vigente para él. Lo cual se pretende expresado con precisión y claridad, y es que la demanda es un instrumento del ejercicio del derecho de acción y solo puede ser formulado en las pretensiones. Es natural que sea un requisito principal para que se expresen con precisión y claridad, apoyándose de causales y una decisión judicial. En el caso de acumulaciones de pretensiones de la demanda, consiste en una acumulación de pretensiones en formular varias solicitudes a la vez que sean resueltas en una sola sentencia. ¿Qué es lo que busca la Corte? Disminuir primero los pleitos, evitar fallos contradictorios en actuaciones idénticas y siendo el mismo derecho e iguales las probanzas del desprestigio a la administración de justicia, y causará erogaciones innecesarias a los litigantes. El funcionario debe conocer las pretensiones acumuladas. Las pretensiones no se excluyen entre sí. También podrán formularse en una demanda pretensiones uno o varios demandantes contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de uno a otros en cualquiera de los casos. Por otra parte, tenemos el juramento estimatorio, cual sea necesario. El juramento estimatorio es una medida y es un medio de prueba fundamental para cuantificar la indemnización o la compensación que se pretenda en los procesos civiles y contenciosos administrativos. Los fundamentos del derecho: se exige que la demanda dedique una parte a señalar fundamentos del derecho que apoyen a las pretensiones, mencionar y analizar las normas legales que se basa el demandante para creer que tiene derecho a que se estimen sus pretensiones. Se trata de indicar la razón por la cual se considera aplicable. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. El proceso determina el valor de las pretensiones y se deben establecer si son de mínima, menor o mayor cuantía para saber si la demanda es dirigida a un juez competente para conocer el asunto. Y es que la prueba de la circunstancia atinente a los procesos, que no existe la obligación del juramento estimatorio, se debe cumplir el tipo de cuantía. Las direcciones: debe indicarse la dirección física y electrónica que tengan los obligados a llevar las partes, sus representantes y el apoderado de la demanda. Recibirá notificaciones personales donde deben de sustituirse por aviso bajo la modalidad de estados o estrados. Cuando los intereses del hombre están en peligro, ya sea porque se pretende su desconocimiento o porque efectivamente están siendo lesionados, se acude instintivamente en su defensa. Si el ataque está siendo ejecutado por medio de una demanda, el Estado proporciona a los asociados una serie de instrumentos para que el debate se dirima de forma civilizada. Y es por esto que no solamente aquel individuo que demanda tiene una serie de requisitos para encauzar su pretensión, sino que también se le señala una serie de requisitos a aquel que esté demandado y pretenda defenderse. Esta defensa puede ser adelantada por medio de las excepciones perentorias de mérito o de fondo,
Estas se dirigen básicamente a desconocer las pretensiones del demandante por ser inexistente el derecho que las soporta o por presentarse de forma inoportuna. El demandante, como ya hemos dilucidado, goza del derecho de acción y el demandado del derecho de contradicción, que se termina concretando con la presentación de las excepciones que ya mencioné. Estas deben ser o resultar probadas en la actuación, aunque el demandado no las haya presentado. Esto patentiza una clara diferencia en el tratamiento legal frente al demandante y al demandado, porque el juez no puede ir más allá de lo que el demandante pidió. Sin embargo, puede declarar excepciones no propuestas por el demandado. Esto con algunas excepciones, porque se salvan las de nulidad relativa, prescripción y compensación, que por expresa disposición legal deben ser alegadas, lo cual determina un mayor campo de acción oficioso por parte del juez en beneficio de la parte que ha sido demandada. Ahora bien, vamos a pasar a ver cuáles son los tipos de excepciones que tenemos. Y se pone sobre la mesa las perentorias, que ya las mencionamos, las previas y las mixtas. Las perentorias se refieren o se dirigen a contrarrestar la pretensión presentada por el demandante. Las previas son aquellas que buscan evitar actuaciones innecesarias, remediando así ciertas fallas en el proceso. Por eso, por más de que éstas vengan por iniciativa del demandado, terminan favoreciendo a las dos partes, porque permiten el saneamiento inicial del proceso, asegurándose de que se adelante sobre bases firmes, ajenas a cualquier posibilidad de nulidad, o también que la actuación no continúe por no ser el caso de adelantarla. Y finalmente tenemos las mixtas, las cuales no se encuentran admitidas dentro del Código General del Proceso. Sin embargo, son aquellas que están encaminadas a atacar la relación jurídica sustancial. Ahora bien, procedemos a ver las tres subdivisiones que tienen las excepciones perentorias, iniciando por la excepción perentoria definitiva material, las cuales niegan el nacimiento del derecho o aceptan que en algún momento existió, sin embargo se afirma su extinción. Estas, por medio de la sentencia ejecutoriada, se van a trasladar o van a transitar a cosa juzgada. Le siguen las excepciones perentorias temporales, en las que el derecho efectivamente existe, no se ha presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la oportunidad debida para hacerlo. Su sentencia le pone fin al proceso, pero no a las pretensiones del demandante, puesto que las puede proponer en otro, debido a que ellas no afectan el fondo de la relación sustancial, solo la oportunidad de su exigencia. Finalmente, tenemos las excepciones perentorias de raigambre, las cuales se dan cuando no existe legitimación en la causa respecto de cualquiera de las partes. En esencia, se le terminan dando al juez también las más amplias facultades para que se pronuncien las sentencias sobre circunstancias modificativas o extintivas del derecho sustancial, aun en los eventos en el que el demandado no hubiese excepcionado adecuadamente. Ahora bien, ahondando un poco más en la jurisprudencia que ya presentamos, podemos ver que procede la Sala Plena de la sección tercera a unificar su jurisprudencia en torno al problema jurídico consistente en dilucidar si los consorcios y las uniones temporales cuentan con capacidad para comparecer como parte en los procesos judiciales, en los cuales se van a debatir asuntos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares, que discuten o que de alguna u otra manera les conciernen, bien en su condición de contratistas de las entidades estatales o bien como participantes en los correspondientes procedimientos de selección contractual, para cuyo propósito se aboca el conocimiento del presente litigio en segunda instancia con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. El señor Jesús Ernesto Saldarriaga Escobar presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de abril de 1997, en la que pide la anulación de la resolución número 3498 del 29 de diciembre de 1996,
que adjudicó la licitación pública número 25 de 1996 al consorcio Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles. El demandante afirma que él es el representante legal del consorcio Glonmarex, que estaba en primer lugar de elegibilidad para ser contratista y que, por tanto, sufrió perjuicios materiales al no ser escogido. El demandante solicita que se le pague la utilidad proyectada por la ejecución del contrato, 1.173 millones, y los gastos en los que afirma haber incurrido para la elaboración de la oferta, que fueron 17.813.886 pesos. También pide que estas sumas sean indexadas y pagadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. Ya para finalizar el tema, vamos a ver un poco respecto al fallo que la sentencia nos demostró. Y es que en este se declara que primero se tiene que unificar la jurisprudencia que tenga relación con la capacidad procesal que legalmente les asiste a los consorcios y a las uniones temporales para comparecer como sujetos, ya sea en condición de partes, terceros interesados o litis consortes, durante los procesos judiciales en los cuales se debatan asuntos relacionados con los derechos o intereses de los cuales sean titulares o que discutan o que de alguna u otra manera les conciernan con ocasión o por causa de la actividad contractual de las entidades estatales. Como segundo punto, se entiende negar la solicitud de nulidad procesal elevada por la Procuraduría Quinta delegadas ante el Consejo del Estado por las razones ya expuestas. Luego sigue el tercero, que es revocar la sentencia apelada proferida el 31 de enero de 2001 por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, D.C. Y por las razones expuestas también negar las súplicas de la demanda. Y finalmente, como último, está que cuando se ejecute esta providencia se debe volver al expediente del tribunal de origen para su cumplimiento. Bueno, eso fue todo. Esperamos que la información haya sido clara, concisa y que les haya aportado mucho su conocimiento. Que tengan un lindo día.